Bueno, pues en este video vamos a hacer una masa para bizcocho. Bueno, existen muchos tipos de bizcocho, pero este va a ser un bizcocho esponjoso para pan. Lo primero que tenemos que hacer es revolver los ingredientes secos, que en este caso es la levadura, el azúcar y la harina. La harina se revuelve con el azúcar primero y posteriormente voy a agregar la levadura. En este caso la levadura es seca. Si la levadura fuera en pasta, de todas formas se agrega en este paso después del azúcar y se tiene que integrar como si fuera mantequilla. Ya está el azúcar, la levadura, revolvemos pues lo más que se pueda hasta que ya no se note la diferencia entre la harina y el azúcar. Revolvemos, hacemos un tipo de corona o fuente o volcancito, como le digan ustedes, y hacemos un montículo. Una vez que hagamos este montículo, lo volvemos a abrir y formamos una corona nuevamente. A continuación lo que vamos a hacer es integrar la grasa, ya sea mantequilla, margarina o manteca. Inclusive si utilizan aceite se puede aplicar en este paso. Yo lo que voy a usar es margarina, que aquí la tengo. Se agrega en el centro y la margarina es un poco más dura que la mantequilla y la manteca. Entonces pues igual la tengo que deshacer, no importa qué sea. Se tiene que deshacer aquí y formar pues trozos pequeños que no nos interfieran a la hora de batir. Revolvemos perfectamente y la harina se va poniendo amarillita. Seguimos integrando y el siguiente paso, una vez que hemos reducido el tamaño de los pedacitos de la grasa, agregamos el huevo. Volvemos el huevo y vamos a agregar la leche junto con la esencia de nuez, que yo en este caso voy a usar esencia de nuez. Puede ser esencia de vainilla o esencia de naranja o la esencia que ustedes vayan a usar según su receta. Solamente vamos a agregar la mitad porque esta es una masa muy suave. Entonces si agregamos todo el líquido de una sola vez, se pone muy pesada y muy aguadita, entonces es más difícil batirla. La leche que tiene que estar caliente. ¿Qué tan caliente? Pues que puedan meter su mano y no les queme, que lo toleren bien. Revolvemos esto y agregamos el resto de la harina. Tenemos que integrar esto hasta que ya no haya harina en polvo o seca en nuestra mesa o recipiente o donde estén batiendo. Hay varias formas de batir. Puede ser como si estuviéramos lavando ropa o como si fuera masa de tamales, masa de maíz, o con los puños. Pasamos esto por aquí, que ya no quede nada de harina en polvo, y comenzamos a batir. Esta es una masa muy pegajosa, es muy dura, entonces sería muy difícil tratar de hacer un pan con o hacer un pan con este tipo de masa sin batir. Es muy difícil, se necesitaría mucha harina o mucho aceite. Es una masa porosa, es una masa que pues necesita mucho trabajo, no tiene nada de elasticidad, se pega por todas partes. Entonces seguimos batiendo y gradualmente va a ir adquiriendo un color más claro, un color clarito, y a la vez se va poniendo un poco más pesada. Cuando se va integrando se empieza a poner más pesada. Entonces seguimos batiendo. Y bueno, conforme vayamos avanzando, la masa va adquiriendo un poco más de elasticidad y adquiriendo un brillo también. Aquí vemos que aún se rompe, aún no es muy elástica, un poco más que al principio, pero pues aún le falta, y se puede ver porque al momento de que abrimos la masa queda porosa por debajo, aunque ya empieza a agarrar también un brillo. Pero aún le falta, no vamos ni la mitad. Juntamos todo. Les sugiero que se compren una espátula de tlapalería, o si tienen una como la mía, pues perfecto, así se utiliza bastante. No solo para el momento de batir, sino también para algunas figuras. Una vez que la masa ya está de este color, agregamos el resto de la leche, que debe de estar calientita también. La ponemos a calentar de nuevo y volvemos a integrarla. Una vez que integramos el resto de la leche, la masa se vuelve a poner un poco pesada.
Si están batiendo en batidora, pues no es necesario, solamente agreguen todos los ingredientes desde el principio, igual con la leche tibia y pues es mucho más fácil. Aunque el sabor del pan, pues nunca es el mismo. Integramos bien todo el líquido y les digo, la masa se vuelve a poner un poco pesada como al principio, aunque ya empieza a adquirir un poco más de cuerpo. Seguimos batiendo. Aquí más o menos ya llevamos como 10 minutos cuando le echamos el resto de la leche. Entonces seguimos batiendo. Y bueno, todavía le falta un ratito. Con esta masa se puede hacer múltiples figuras, pueden hacer colchones, donas, hasta conchas, aunque bueno, hay recetas un poco más ajustadas para cada tipo de variedad de pan, pero sí es posible hacerlas con esta masa. Esta receta lleva 250 mililitros de leche, pero si es la primera vez que van a batir, yo les recomiendo que nada más le echen 150, 180, para que no la sientan tan pesada. Insisto, al principio se echa la mitad de la leche caliente y la otra mitad también se calienta para que sea más rápido el batido. Aquí vemos que la masa ya va adquiriendo más elasticidad, se pega un poquito más entre ella y nos damos cuenta que estamos llegando al final porque pasan dos cosas. Se empieza a despegar de las manos y empieza a adquirir un brillo. La levadura empieza a trabajar también, por lo que probablemente encuentren burbujas y bueno, aquí ya vemos la elasticidad que va adquiriendo. Sin embargo, pues bueno, todavía le falta un poquito nada más. Ya la podríamos dejar así, pero pues mientras más batido esté el pan, pues adquiere un sabor mejor. Y bueno, seguimos batiendo hasta que se agarra un tono más claro, más cremoso. Y bueno, en este punto la masa ya se pone un poco más pesada, se pega más entre ella y se pega un poco a la mesa, pero se empieza a despegar más de las manos. Aquí ya tiene un poco más de elasticidad y bueno, podríamos batirla otro poco, pero ya cuando llega a este punto ya puede empezar a trabajarse. Juntamos todo lo que nos queda en la mesa, porque como les comentaba, esta es una masa blanda, entonces necesitamos apretar la masa para que la figura no se baje. Si de repente no se aprieta la masa y están trabajando con una masa blanda, lo que pasa es que al momento de cocer se baja, es decir, si hacemos una concha, pues va a salir como disco, no va a salir la bolita. Entonces juntamos todo y vamos a pasar a apretar nuestra masa. Juntamos esto y vamos a pasarla de este lado. Aquí está bien. Y bueno, juntamos el resto que nos queda. Con un poco de aceite vamos a poner sobre la mesa, en toda esta parte donde vamos a apretar nuestra masa, para que no se vaya a seguir pegando. Tomamos nuestra masa desde abajo y le damos un golpe contra la mesa. Esto no tiene que ser excesivamente fuerte, aunque si tienen una buena mesa, pues sí pueden meterle algo de presión a la masita. Comenzamos a apretarla y bueno, ahí está. Esta masa se tiene que dejar reposar por media hora y ya puede empezar a utilizarse en cualquier figura que ustedes vayan a ocupar. Y pues bueno, eso es todo. Si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios y les contesto lo más pronto posible. En total batí la masa en 20 minutos. A los primeros 10 fue cuando le eché el resto de la leche, cuando le eché la mitad que faltaba. Y a los 20 minutos fue cuando ya la empecé a apretar. Si les gusta el video, pues no olviden darle like, compartir y bueno, pues suscríbanse para que podamos seguir subiendo más contenido, pues todo el paro completo.